Amados hermanos de la Iglesia Fuente de Vida, amados hermanos de la Iglesia Betel, eh, amigos, hermanos de cualquier otra iglesia que nos estén viendo a través de este medio, que Dios les bendiga, que el Señor sea con ustedes y que el Señor sea glorificado en sus vidas. Vamos a usar este tiempo, vamos a usar este medio para reflexionar y exponer un mensaje de la palabra de Dios. Y yo quisiera aprovechar también esta oportunidad para animarlos a cualquiera que nos esté viendo, se considere a sí mismo cristiano, evangélico o católico o de cualquier otra denominación. Yo quisiera animarlos a una sola cosa: acérquese a la palabra de Dios, acérquese a la Biblia, acérquese a la Escritura. Hágalo con un corazón contrito, es decir, con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón abierto, con una disposición abierta para entender la palabra. El entendimiento para comprender la Escritura viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Dios es un Dios que ha querido revelarse a sí mismo a través de la Escritura. Así que usted no tenga temor, no tenga reserva, no tenga miedo de que a lo mejor va a malinterpretar la Escritura. Confíe en el Dios que se revela a sí mismo a través de la Escritura. Hágalo, eso sí, en sinceridad, hágalo en humildad, hágalo en apertura de espíritu, en apertura de mente, y tomen tiempo para orar y para pedirle al Padre, pedirle: Señor, tú enséñame, tú háblame, tú muéstrame, tú dime cuál es tu verdad. Creo que no hay nadie, no ha habido nadie en toda la historia de la humanidad que se haya acercado a la palabra de Dios de esa manera como lo estoy mencionando ahora, y que no haya encontrado una respuesta para su vida, y que no haya encontrado paz para su alma, y que no haya encontrado finalmente en esa escritura la revelación de Jesucristo, quien es el único Salvador del mundo. Así que, independientemente de que yo sé que tal vez quienes me están escuchando, la mayoría de quienes me están escuchando, me están viendo, son creyentes en Jesucristo, yo no sé si esto de repente llega a alguien que no lo es o que ni siquiera sabe que lo es. Y entonces quisiera animarlo: acércate a la Escritura, acércate a Dios. Ese es el tiempo de hacerlo. Dice la misma Biblia: he aquí hoy el día de salvación. Mañana no sabemos si va a llegar. Ayer es algo que ya pasó y está fuera de nuestro alcance. Mañana está en la incertidumbre. No sabemos si habrá un mañana, pero sabemos que hay un hoy. Y dice también la Escritura: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscadle en tanto que está cercano. Y hoy Él puede ser hallado. Hoy Él quiere ser hallado por ti, y hoy Él quiere ser ese Dios que pueda tener ese encuentro salvífico con tu vida. Así que te animo a eso. Y bien, pues vamos a meditar en la Escritura, pero vamos a poner antes este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por todo lo que tú eres en nuestra vida, dándote gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado y tú te has revelado a través de ella. Hoy te queremos pedir que por favor tú nos hables, que por favor, Señor, tú uses este medio, que tú uses a este siervo tuyo, Señor, y que tú uses cualquier circunstancia que tú quieras usar para que tu palabra llegue al corazón que la está necesitando, para que tu palabra sea esa semilla que cae en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Bendice este tiempo, por favor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, bien, hermanos, pues durante este tiempo de pandemia y de confinamiento hemos escogido
una serie de sermones basados en la primera carta del apóstol Pedro, en Primera de Pedro. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, por dos razones principalmente. La primera es porque esta carta es dirigida a una iglesia que se encuentra en tribulación, que está pasando por tribulación, de la misma manera que la iglesia y el mundo, debido a esta pandemia de COVID-19, lo está haciendo en este mismo tiempo. Y la segunda razón es porque este pequeñísimo virus nos ha venido a recordar a toda la humanidad, igual que esta carta lo hace, cuán frágiles somos, cuán pasajera verdaderamente es nuestra vida. Así que hemos tomado como guía de esta serie de sermones la introducción de los dos primeros versículos, a donde Pedro dice que le está escribiendo, que se está dirigiendo a los expatriados de la dispersión, y menciona varios lugares en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero también aquellos que, aparte de llamarles los expatriados en la dispersión, les llama aquellos que han sido elegidos según la presciencia, es decir, según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación en el Espíritu. Nos hemos identificado plenamente con esta iglesia dispersa, iglesia en la dispersión, iglesia dispersa, como ahora nosotros, porque también somos expatriados, somos extranjeros, peregrinos que caminamos hacia nuestra patria celestial, peregrinos que caminamos hacia nuestro verdadero hogar. Entonces, en ese sentido hemos estado predicando y hemos estado exponiendo la primera carta de Pedro. El día de hoy vamos a reflexionar en ese camino que Cristo siguió rumbo a su hogar, rumbo a la gloria con el Padre. Camino que nosotros queremos andar siguiendo las pisadas que Él dejara desde su humillación hasta su exaltación. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 22, aunque yo me voy a centrar solo en los versos 17 al 22, pero vamos a tomar para tener una continuidad con el sermón anterior, vamos a tomar desde el versículo 8. ¿Ya lo tienen ustedes ahí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Pedro está aquí mencionando, está recitando, está recordando el Salmo 34 del versículo 12 al 16. Y sigue diciendo en el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Voy a tomar, como les decía, del versículo 18 al 22 principalmente para este mensaje, aunque voy a comenzar desde el 25, perdón, desde el 17, discúlpenme, desde el 17, a donde dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ya en el capítulo 2, versículo 21, la palabra nos había dicho que para esto fuimos llamados. No sé si se acuerden, también predicamos sobre esto. Dice ahí mismo, 1 Pedro 2:21, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, hermanos, si Cristo padeció y nosotros seguimos las pisadas de Cristo, es muy probable que nosotros también vayamos a padecer. La palabra nos advierte otra vez que padezcamos haciendo el bien. Ya nos los había dicho también previamente. Había dicho, porque qué gloria hay si son abofeteados haciendo el mal. Pero si haciendo el bien padecéis, esto es bueno delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios. Entonces ya nos los había dicho que padezcamos haciendo el bien y no padezcamos como consecuencia de hacer el mal. ¿Por qué? Principalmente porque Cristo hizo esto. Él padeció no solamente sufrimiento físico, el cual ya de por sí fue terrible. Miren, muchas veces se ha llevado a diferentes tipos de expresión artística, como pueden ser las pinturas o como puede ser incluso el teatro o la televisión o el cine, se ha llevado a esas formas de expresión artística lo que generalmente se conoce como la Pasión de Cristo. Incluso hay una película muy famosa de hace algunos años exactamente con ese título, con Mel Gibson, si mal no recuerdo. Fue polémica en su momento, aunque es una película que reproduce de una manera bastante precisa, bastante fiel, creo yo, lo que dicen los evangelios en cuanto al sufrimiento de Jesucristo. Algunas personas no les gustó porque dicen que es demasiado cruda, que es demasiado amarillista en un momento determinado. Pero hermanos, nosotros no podemos ni siquiera imaginar que esas escenas que vemos en la pantalla, en el cine, hablando de esta película o en otras más, ni siquiera se asemejan, ni siquiera se parecen a la cruda realidad, a la cruda verdad que era el martirio que los romanos establecieron en esa época, desde finales del primer siglo antes de Cristo y siguiendo después, muchos años después, esta práctica de la crucifixión era una práctica verdaderamente cruel. Y el Señor Jesucristo la padeció físicamente.
fue humillado, fue golpeado, fue escarnecido, se burlaron públicamente de él. Hubo toda una soldadesca que se burlaba de él, que le dio una caña como si fuera un cetro de rey, lo golpeaban con esa misma caña, hicieron irónicamente una corona formada de espinos, de hierbas que tenían espinas para ponerlas en su cabeza y ridiculizarlo como rey. Le pusieron un manto, le hacían reverencias, y finalmente fue golpeado, fue azotado con látigos que tenían pedazos de hueso incrustados y a veces pedazos también de metal incrustados en la punta y que desgarraban verdaderamente la piel para finalmente ser obligado a cargar. Lo más probable es que solamente el travesaño horizontal de la cruz, ya que habitualmente en la cruz romana tenían ya el palo vertical fijo en un lugar y los condenados solamente llevaban la parte vertical, pero aún así era un madero tremendamente pesado. Una vez que llegaron al Gólgota, el Señor Jesucristo fue clavado de manos y de pies, levantado y sufriendo una muerte, un martirio atroz físicamente. Pero lo que olvidamos, y estoy en el versículo 18, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, lo que olvidamos generalmente, o lo que una película o lo que una expresión artística jamás podrá mostrar, jamás podrá manifestar debidamente, es el sufrimiento espiritual que el Señor Jesucristo estaba llevando en ese momento en la cruz del Calvario. ¿Por qué sufrimiento espiritual? Porque no podemos olvidar cuál era el significado de que Jesús estuviera padeciendo esto. Él estaba llevando sobre de sí mismo la maldición del pecado. Él estaba llevando sobre de sí mismo toda la carga de todo el pecado, de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, la humanidad que ya había pasado y la humanidad que todavía no había nacido, entre la cual estamos nosotros, y la que no ha nacido todavía al día de hoy. Él llevaba sobre de sí toda la culpa del ser humano. Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios encarnado para este propósito, para Él poder pagar aquella deuda, aquella culpa que nosotros no somos capaces de pagar. Cuando dentro de las palabras, de las expresiones que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba clavado en la cruz, cada una de ellas con un profundo sentido, con un profundo mensaje, hay una especialmente dramática, hay una especialmente impactante, que es cuando el Señor Jesucristo clama en arameo, su lengua natal, y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Señor Jesucristo expresó estas palabras en la cruz? Porque en ese momento verdaderamente Dios le estaba dando la espalda, verdaderamente el Padre le estaba dando la espalda. No es fácil que nosotros entendamos esto. ¿El Padre abandonó al Hijo en ese momento? Podemos decir, sí, lo abandonó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús estaba representando en esa cruz toda la maldición del pecado. Dice la misma palabra, dice también en el Antiguo Testamento, porque maldito todo el que sea colgado de un madero. Es decir, Jesús se hizo maldición por ti y por mí. Jesús llevó la maldición que el pecado había acarreado sobre la vida de cada uno de nosotros. No podía ser de otra manera. Toda la ira de Dios fue descargada en ese momento en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo. Por eso es que aquí Pedro lo recuerda en este versículo, miren, del 18 al 22,
Hay tanta doctrina esencial, hay tanta cristología que nosotros deberíamos de entender claramente, amados hermanos, que son versículos que deberíamos de leerlos y releerlos y volver a leerlos nuevamente cuantas veces sea necesario. Él sufrió la ira de Dios al grado de sentirse abandonado por él. Y ese es un sufrimiento espiritual que nosotros no podemos imaginar y que ninguna película va a poder jamás expresar de una manera adecuada. Y dice aquí también el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez. Aquí Pedro afirma, al igual que lo hace el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 28, a donde dice, escuchen, voy a leerlo, lo tengo aquí en mis notas, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiero leerlo nuevamente en la parte que está subrayada. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Y los pecados de muchos, no de todos. Ese ya sería tema para otro mensaje, para otra predicación. Más adelante, Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y un poquito más adelante, en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Padeció una sola vez. Fue ofrecido una sola vez, con una sola ofrenda, una sola. El sacrificio de Cristo es irrepetible. Su valor fue tan alto y absoluto que bastó una sola vez para salvar a los escogidos, para llevar el pecado de muchos. Nuestros padecimientos, amados hermanos, en esta vida jamás podrán compararse al padecimiento del Señor, cuyas pisadas seguimos como peregrinos. Y no es que la palabra de Dios nos esté animando a buscar el sufrimiento, no es que la palabra de Dios nos esté animando a buscar el padecimiento para purificar nada, porque nosotros no necesitamos purificar absolutamente nada a través del sufrimiento. Toda la purificación que nosotros necesitamos, todo el lavamiento que nuestros pecados necesitan, todo el perdón que nuestros pecados necesitan y nuestras vidas necesitan, fue dado, fue otorgado por el sacrificio único e irrepetible de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es que la palabra nos anime a sufrir, es que la palabra nos dice, si te toca padecer, si las circunstancias injustas a lo mejor de la vida te llevan a padecer, acuérdate que no es el único que ha padecido. Acuérdate que hay alguien que padeció de una manera verdaderamente injusta para llevar tus pecados sobre de sí mismo, y que eso te anime a seguir adelante, y que eso te anime a que a pesar de la tribulación, del sufrimiento, de la dificultad, de la prueba, nosotros podamos todavía seguir las pisadas del Maestro, perseverar en seguir esas pisadas. Continúa el verso 18 diciendo que este fue un sacrificio sustitutivo, o en otras palabras, Cristo fue nuestro vicario. Vicario, palabra que significa sustituto, o el que toma el lugar de otro. Después de decir que padeció una sola vez por los pecados, agrega, seguimos en el versículo 18, dice, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Hay un precioso canto que a veces hemos entonado en la iglesia que se llama Glorioso Intercambio, y que a mí me gustan ese tipo de cantos que son bíblicos, que son
escriturales que reflejan una enseñanza de la Escritura, y verdaderamente hubo un glorioso intercambio. El justo por los injustos. El injusto le fue atribuido la justicia del justo que murió ahí. La injusticia del injusto fue cargada sobre aquel justo que estaba en la cruz. Dice, el justo por los injustos. En lugar de maldición en la cruz, el ser colgado de un madero nos corresponde a nosotros los injustos y a nosotros los pecadores. Pero Él voluntariamente y en obediencia al Padre tomó nuestro lugar. Y enseguida dice, para llevarnos a Dios. Lo pueden ver ahí en sus Biblias. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero Él no solo padeció, también murió. Dice Pedro en ese verso 18, siendo a la verdad muerto en la carne. Miren, los 4 evangelios nos narran la muerte física de Jesucristo. Él estuvo en la cruz, de acuerdo con Marcos capítulo 15, del 25 al 34. Él estuvo en la cruz desde la hora, estuvo 6 horas, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde para nosotros, desde la hora tercera hasta la hora novena, de acuerdo a cómo se contaba el tiempo en esa época. Comenzaban a contar las horas del día a las 6 de la mañana y ahí comenzaba la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, etc. Y menciona Marcos capítulo 15 que él estuvo en la cruz desde la hora tercera, aproximadamente 9 de la mañana, hasta la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, que es cuando él murió. 6 horas que cambiaron nuestra historia completamente. 6 horas que para nosotros equivalen, hermanos, a toda la eternidad. 6 horas que para mí significan la diferencia entre el infierno merecido y la gloria inmerecida y recibida solamente por gracia, por su sublime gracia, como dice otro canto hermoso. Sí, Cristo fue a la verdad muerto en la carne. Y si solamente eso supiéramos sobre el cristianismo, tendríamos tema suficiente para hablar y predicar toda la vida. Si lo único que supiéramos sobre el cristianismo, si lo único que supiéramos sobre Cristo es que Él murió en la cruz, sabemos mucho más, gracias a Dios, por lo que está revelado en las Escrituras y en los Evangelios, pero si solamente eso supiéramos, tendríamos tema para hablar de Él toda la vida. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Corinto, en primera a los Corintios capítulo 2, en los versos 1 y 2, les dice así, y me encanta esta expresión de Pablo, les dice así que hermanos, les está recordando, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Les dice, no fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de filosofía, no fui con excelencia de conocimiento teológico, aunque Pablo era un fariseo preparado completamente en las Escrituras. Dice, me propuse no saber entre ustedes otra cosa más que Jesucristo y a este crucificado. Con eso le bastaba a Pablo para predicar a Jesucristo. La expresión de Pedro, siendo a la verdad muerto en la carne, pretende que entendamos que murió en la carne como humano que era. Recordemos que Jesucristo era 100% divino, 100% humano, completamente Dios, completamente hombre. Y como hombre, como ser humano, Él murió verdaderamente en la cruz del Calvario. Hasta ese punto se humanó, hasta ese punto se humilló para dejarnos ejemplo. Por eso el autor de Hebreos dice también, y de la manera que está establecida para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Pero en la última parte de este versículo 18, en el cual estamos todavía no salimos del versículo 18, en la última parte de este versículo, Pedro termina de hacer el contraste en el que él quiere poner el énfasis. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y aquí uno tiene que decir aleluya, gloria a Dios por esto. En la nueva versión internacional dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el espíritu hizo que volviera a la vida. Aleluya. Él murió en el cuerpo, murió en la carne, pero el Espíritu de Dios, aquí Espíritu está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, hizo que volviera a la vida. Qué gloriosa es esta carta en la que el Espíritu de Dios inspiró a Pedro. En este versículo se resume todo el Evangelio, hermanos. Si solo aprendiéramos este versículo, memorizándolo, atesorándolo en nuestros corazones, si meditáramos solo en este versículo de día y de noche, no nos bastaría, estoy seguro, toda la vida para asimilarlo en toda su profundidad. Podríamos decir, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, está resumido, está concentrado el Evangelio de Jesucristo. Lo leemos otra vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sí, hermanos, Cristo resucitó, fue vivificado por el Espíritu de Dios y al tercer día se levantó de la tumba y vive hoy, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria sea su santo nombre. Por eso Pablo le sigue diciendo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, los versículos 14 y luego el 17, dice, y si Cristo no resucitó, porque Pablo ahí estaba argumentando en contra de aquellos que decían que no había resurrección de los muertos, específicamente los saduceos. Y entonces, escribiéndole a los corintios, les dice Pablo, y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el 17 agrega, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es hueca, no vale la pena ni siquiera escucharla. Si Cristo no resucitó, estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte de Cristo en la cruz representó su victoria sobre el pecado, representó el pago de nuestra deuda, pero si Él no hubiera resucitado, entonces esa victoria hubiera sido vana y pasajera. Hubiera sido una victoria que hubiera durado solamente 6 horas, el tiempo que Él estuvo colgado en la cruz. Mas ahora, continúa diciendo Pablo en 1 Corintios 15, versículos 20 y 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y en el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros, tú y yo, hermano, ustedes y yo, que seguimos como peregrinos sus pisadas en los padecimientos y en la cruz, también seguimos sus pisadas en su resurrección. Jesús es el primero entre muchos que resucitaremos como Él, con un cuerpo vivificado por el Espíritu de Dios. Esa es nuestra esperanza.
Esa es la esperanza que tenemos los creyentes en Jesucristo. No creemos que nada malo nos puede pasar en este mundo, no creemos que somos inmunes al coronavirus, no creemos que no nos puede llegar a dar una neumonía típica y terminar en una UCI, terminar intubados. Nos puede pasar eso, nos puede ocurrir aunque somos hijos de Dios. No creemos que nunca nos puede pasar un accidente o que nunca nos pueden hacer algún daño a alguien más o que nunca vamos a tener angustia o que nunca vamos a tener tribulación. Sabemos que podemos tenerla. El mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán tribulación. Y luego agrega, pero no teman, yo he vencido al mundo. Nosotros sabemos eso, pero nuestra esperanza es que cuando esta vida se termine aquí, la vida eterna, la vida verdadera, la vida perdurable estará comenzando y que llegará un día, porque esa es la promesa de la palabra, en que nuestros cuerpos, estos mismos cuerpos que seguramente habrán de morir algún día, van a ser resucitados de la misma manera que Cristo lo fue, con un cuerpo ahora glorificado. Todo esto es lo que enseña este versículo de una manera tan concentrada. Y fíjense que después, en los versículos 19 al 21, hay dos temas que a muchos cristianos les causan extrañeza y levantan preguntas. Voy a tratar de aclararlos brevemente, aunque no me voy a detener mucho en ellos, porque el verso 22 merece toda nuestra atención, pero no podemos pasar de largo porque estamos haciendo una predicación expositiva y no podemos pasar de largo estos versículos que contienen algunos aspectos controversiales que bueno, trataré de aclarar desde una perspectiva bíblica. En el versículo 19, después de decir, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo creo, como muchos autores lo explican, que debemos ubicar este hecho de que fue y predicó a los espíritus encarcelados, no entre su muerte y su resurrección, como muchas veces se pretende colocar, sino después de su resurrección, no mientras estuvo en la tumba, sino después de que fue vivificado por el Espíritu, porque de hecho, si leemos cuidadosamente la Escritura, así se entiende. Fue muerto en la carne, pero fue vivificado en espíritu, en el cual también, en ese cuerpo ya vivificado por el Espíritu Santo, en ese cuerpo ya glorificado con el que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. No podemos colocar este evento, este versículo 19, un poco difícil a veces de entender y de interpretar, pero creo, junto con muchos autores bíblicos, insisto, que no lo podemos ubicar en el tiempo entre la muerte y la resurrección, sino más bien después de la resurrección. No tratemos de hacer una cronología exacta de las horas y los minutos de todos estos eventos, porque recordemos que Dios es atemporal. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio, como ya no lo estaba Jesucristo resucitado. Pero el contexto del verso 20 y su referencia de Noé, por ese contexto, podemos entender que estos espíritus encarcelados no son de humanos, sino de ángeles caídos. Es más, habitualmente cuando la Biblia se refiere a espíritus, no se está refiriendo a humanos, no se está refiriendo a seres humanos. Generalmente se está refiriendo a seres espirituales, más concretamente a ángeles. Y si aquí estamos hablando de espíritus encarcelados, podríamos entender también que son espíritus de demonios. En el versículo 20, el contexto nos permite entenderlo un poco mejor. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual, es así como, por cierto, en la cual
pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, debemos entender, aunque es de las cosas en las que la Biblia, la palabra no nos da más explicación, no nos da más luz al respecto, pero podemos entender que ese es un evento que se llevó a cabo después de la resurrección, en la cual probablemente el Señor Jesucristo, aquellos espíritus encadenados, aquellos espíritus que eran parte de los ángeles que habían caído junto con Satanás, va y les muestra la victoria que él ha tenido en la cruz del Calvario y la victoria de la cual se ha apropiado a través de la resurrección y que nos ha traído salvación a cada uno de nosotros. El segundo tema polémico es la frase en el verso 21 que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No, Pedro no está contradiciendo toda la doctrina bíblica de la salvación solo por fe en Jesucristo y solo por gracia. Está solamente haciendo una comparación simbólica entre aquellos 8 que fueron salvados de la ira de Dios en la barca sobre las aguas y aquellos que ahora hemos sido salvados por la obra sanadora de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, al igual que el agua limpia al cuerpo de impurezas, siendo esta verdad simbolizada por el bautismo. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo en agua? ¿Qué es lo que simboliza este sacramento, esta ordenanza, este ritual que hasta la fecha seguimos acostumbrando los cristianos? Simboliza que en mi interior, que en mi corazón, que en mi vida interna ya ha ocurrido la limpieza de mis pecados, así como el agua puede quitar la impureza del cuerpo. De esa misma manera y en un sentido espiritual bien real, pero en sentido espiritual, la sangre de Cristo me ha limpiado de mi culpa, me ha limpiado de mis pecados. Y el bautismo solamente simboliza esto. El bautismo no infunde salvación. El bautismo no infunde la gracia de Dios como a veces se quiere o se pretende enseñar. El bautismo es una ordenanza que quedó establecida, que tiene un profundo significado espiritual. Nosotros como cristianos reformados lo consideramos uno de los 2 sacramentos, una de las 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó establecida, pero no es para salvación. La salvación es por gracia, es por la fe en el Hijo de Dios, es por la fe en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú eres salvo por gracia, seas bautizado o no seas bautizado. ¿Debes bautizarte? Sí. Debes bautizarte en obediencia, debes bautizarte en cumplimiento de un mandato del Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 28, cuando le dice a sus discípulos: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado, y luego dice: y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia a esa ordenanza del Señor Jesucristo. Y entendiendo el simbolismo profundo que tiene, es que practicamos el bautismo en aguas. Pero lo quiero mencionar porque a veces se puede prestar a polémica esta expresión que Pedro hace aquí, aunque se entiende claramente el simbolismo que él está utilizando al mencionar el evento del arca de Noé. Pero dejemos que las partes suficientemente claras de la Biblia nos iluminen en las partes difíciles de entender. Pero quiero detenerme en el verso 22, porque termina con la exaltación y afirmación del señorío de Cristo. Dice el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y otra vez podemos decir gloria a Dios. Sufrimiento injusto, muerte en la cruz, resurrección por el Espíritu de Dios, ascensión a la diestra del Padre
y toda autoridad sobre toda la creación, es el camino de gloria que Jesús anduvo. Comenzó con el sufrimiento injusto, siguió con la muerte en la cruz, continuó con la resurrección en el Espíritu de Dios, continuó con la ascensión del Padre y estar sentado a la diestra de Él y de tener toda autoridad sobre toda la creación en el área espiritual y en el área física. Toda potestad, dice el Señor Jesucristo, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y aquí el apóstol Pedro lo expresa de una manera también tajante, de una manera afirmativa y directa, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No hay autoridad, no hay potestad, no hay ser espiritual, no hay ser humano que pueda colocarse arriba de Jesucristo, por encima de él. Y hermanos, esas son las pisadas que nosotros seguimos como peregrinos. Esas son las pisadas que hemos sido invitados, que hemos sido llamados a seguir. Si ahora vives en tiempo de sufrimiento injusto, si ahora vives en la tribulación de tu carne, si estás viviendo lo pesado de la cruz, en estos momentos que tienes que llevar, en estos momentos que tienes que estar atravesando, hermano, llénate de ánimo, regocíjate, respira profundo el aroma de tu herencia. Peregrino, un día, más pronto de lo que esperas, serás vivificado y estarás reinando con Jesús aún sobre ángeles y sobre naciones, como dice su palabra. El verso 17, ya para ir concluyendo, quiero regresarme al verso 17, puede plantear una pregunta. ¿Por qué es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal? Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y pudiéramos plantearlo como una pregunta. ¿Por qué es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal? Los versos del 18 al 22 desenvuelven la respuesta a esa pregunta. Porque sigues las pisadas de Cristo. Pisadas que marcan un camino con un final glorioso. El camino que la palabra nos va delineando a través de esta carta es el camino del peregrino, en el cual eres animado a bendecir y no maldecir, como leímos en los primeros versículos de esta sección, a ser compasivo, amándonos fraternalmente, a ser misericordiosos y amigables, a no devolver mal por mal. Esto en medio de un mundo que hace exactamente lo contrario, en medio de una sociedad cuyos valores consideran a estos atributos, la bondad, la fraternidad, la solidaridad, muchas veces como debilidades que no deberían de tolerarse. No te extrañes, no te desanimes. Lo que pasa es que aún no llegas a tu hogar, aún no estás en tu patria, pero como probablemente estarás bastante tiempo aquí, todavía trata de hacer de este hogar temporal lo más parecido a tu verdadero hogar y trata de enseñar a los que están a tu alrededor a seguir las mismas pisadas que con tanto gozo tú estás siguiendo. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, el Señor les escribe a través de los profetas y en alguno de esos mensajes les dicen, busquen el bien de la ciudad en la que están, edifiquen casas, planten viñas. En otras palabras les dice, acostúmbrense a ese lugar porque van a estar buen tiempo ahí, aunque un día van a regresar a su patria, aunque un día van a regresar a Jerusalén, pero por lo mientras, en lo que están ahí, edifiquen casas, planten viñas, busquen el bien de la ciudad en la que están. Y en ese mismo sentido nosotros deberíamos de entender
Nuestra estancia aquí, como ya lo hemos visto a lo largo de esta carta, es temporal. Somos expatriados, somos peregrinos, pero mientras estamos aquí, mientras vivimos en este hogar todavía, hagamos de este hogar lo más parecido a nuestro verdadero hogar. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Sigamos esas pisadas que es cierto pasan por el sufrimiento injusto, que es cierto pueden pasar por la cruz, pero que tienen como finalidad, que tienen como fin el ser vivificados en el Espíritu y en reinar con el Señor para siempre. Oremos para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado verdades que son fundamentales para nuestra fe. Hoy nos has recordado a través de tu palabra que nuestro Señor Jesucristo padeció en nuestro lugar una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que tú, Señor Jesucristo, eres el único camino al Padre, que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Pero también nos has recordado, Señor, que tú no te quedaste en la tumba, que tú fuiste vivificado por el Espíritu de Dios y fuiste la primicia de los que son levantados de entre los muertos. Y gracias, Señor Jesús, porque tú vives el día de hoy y porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias porque tú nos das esta esperanza viva. Ayúdanos para que en este tiempo de peregrinaje, ayúdanos para que en este tiempo de tribulación, tú seas nuestra meta, tú seas nuestro blanco, tú seas quien está delante de nosotros para animarnos a seguir este camino. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en su maravillosa presencia y esperamos en Él que pronto nos volvamos a ver, no solamente a través de este medio, sino también en persona. Que Dios les bendiga.